Una vez íbamos con lo que era mi novia en ese tiempo, ahora mi ex. No era tan tarde, como las 9 de la noche. La llevaba en mi coche a su casa y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos cuando nos tocó un alto, unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su distracción. Entonces escuché una voz femenina que gritó no a lo lejos, pero al mismo tiempo se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, lo único que pensé era que había sido mi novia, así que le pregunté ¿no qué? Y ella me respondió con una cara asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos, así que ya no le dimos importancia. Dejé a mi novia en su casa y me fui a la mía. 2 días después me vi con mi novia en clases y me comenzó a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, nos vio bajando del carro el día que fui a dejar a mi novia. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que también se bajó del carro con nosotros una niña pequeña. La vecina le preguntó a mi novia que si era esa mi hija o que quién era esa niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente yo no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo a nosotros. Así que probablemente ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchemos el grito muy cerca de nosotros. Hace un par de años, por trabajo me tuve que hospedar en un pequeño hospital. El sitio era tal cual un pueblo, pero era lo más cercano a la planta en donde hacía mis labores. La habitación que me dieron estaba muy alejada de todo el hotel. Además eran algo oscuras y la decoración tipo rústico la hacía algo macabra. Aún así, usé mi antifaz de dormir de siempre, de modo que no veía nada. En algún punto de la madrugada, escuché como alguien intentaba abrir la puerta y no me asusté. Mi primer pensamiento fue que era algún borracho que se equivocó de habitación, ya que antes ya me había pasado. Sin embargo, escuché cómo se abría la puerta y algunos pasos caminando. Me aferré a la idea que era en la habitación de al lado. Fue hasta que escuché como alguien empezó a correr y después la cama se sumió, como si alguien se hubiera sentado. Me levanté y me quité el antifaz, pensando en alguna persona, pero no había nada. Tuve que prender la luz porque el lugar era tan oscuro que ni siquiera se veía algo. Fue allí cuando me asusté, ya que se sintió muy real. Siempre en estos casos me aplico Coco Wash porque soy muy escéptico de estas cosas. Así que me volví a dormir, ya sin antifaz. Rato más tarde, ya en sueño profundo, sentí una mano tomar la mía, pero entre el sueño llegué a pensar que era mi esposa, ya que siempre nos tomamos la mano al dormir. Pero al reaccionar que estaba solo, me levanté de inmediato. Había sido un sueño, pero de lo más real, ya que de verdad lo sentí. Menciono que fue un sueño, ya que al pararme vi la televisión prendida y en un canal sin señal. Cosa rara, ya que nunca prendí la tele. En ese momento prendí todas las luces, dejé la tele en el primer programa que vi y así me quedé el resto de la noche con ese susto. Mi historia comienza con el papá de un amigo. Su padre era una persona no muy creyente dentro del mundo de la brujería.
Un día cualquiera, él se juntó con sus amigos por la noche. Se divirtieron y bebieron, hasta que llegó un punto en la madrugada en el que, de tan aburridos que estaban, planearon jugar a la Ouija. Como no la tenían, buscaron una fuente confiable para pedir prestada o comprarla si era necesario. Uno de los amigos del papá dijo que su primo tenía una tabla de Ouija que había usado hace unos años y que desde entonces la tenía guardada en una caja en la segunda planta de su casa. El primo no quería prestarla, decía que era mejor dejarla ahí, pero después de insistirle, lo lograron convencer con una condición: que no se burlaran y que lo devolvieran al día siguiente. Entonces planearon usarla dentro de una semana. Pasaron los días y llegó el fin de semana, justo el día planeado. Esa noche se juntaron en la casa de un amigo. No sé si era la Ouija o tal vez la sensación de que iba a suceder algo malo, pero el ambiente esa noche lo describen como demasiado tenso. Cuestión que prepararon todo para jugar. No iban a utilizar velas. Solamente como única luz usaron una lámpara que de pura suerte iluminaba el tablón. Se sentaron en la mesa del comedor y empezaron a jugar. Al principio, para quitar los nervios, empezaron a bromear. Todo era muchas risas y chistes, hasta que uno de ellos se llenó de valentía y dijo la primer pregunta: si hay alguien aquí entre nosotros, que se manifieste. Un silencio instantáneo recorrió todo el comedor. Pasaron probablemente 15 segundos y titiló un poco la lámpara, pero nada dentro del tablón. Siguieron preguntando hasta que llegó a un punto donde uno de ellos preguntó: ¿cómo te llamas? Poco a poco comenzó a moverse el puntero. Justo cuando el puntero iba a terminar el nombre, se entreabrió una puerta que estaba justo a unos metros de la cocina. Por dentro de esa puerta era oscuridad completa. El puntero de la Ouija no pudo completar el nombre. De hecho, solamente puso las siglas CLA, probablemente de Clara. El propietario de la casa no conocía ni tenía idea sobre que la casa formaba parte de una chica llamada Clara. Luego de este suceso, obviamente querían dejar de jugar. Y sí, ellos sabían las reglas, y probablemente una de las más importantes, en que si querías dejar de jugar a la Ouija, tenías que despedirte. Pero en ese momento nadie pensó en despedirse. Estaban todos paralizados, como si el frío de esa puerta entreabierta se les hubiera metido en el pecho. El padre de mi amigo recuerda que uno de ellos intentó reírse para romper la tensión, pero fue una risa forzada, nerviosa, que nadie acompañó. La lámpara empezó a titilar cada vez más seguido, como si estuviera fallando, o peor, como si algo no quisiera que tuvieran luz. Uno de los amigos, el más escéptico de todos, se levantó rápidamente y fue hacia la puerta entreabierta. Dijo algo como: ya vuelvo, seguro hay una corriente de aire o algo. Nadie quiso acompañarlo, pero justo cuando se levantó y estaba por abrir esa puerta entreabierta, tomaron conciencia y se acordaron de la regla. Él ya había quitado la mano del puntero. Uno de ellos dijo: quitaste la mano. Todos quedaron paralizados como por 5 segundos, hasta que el que se paró del tablero volvió al comedor, se sentó y dijo: tenemos que despedirnos. El ambiente era tenso. Era como si un montón de energías estuvieran alrededor de ellos, pendientes del siguiente movimiento. De golpe uno de ellos comenzó a convulsionar. La convulsión duró menos de 1 minuto, pero fue suficiente para que entraran en pánico y se arrepintieron rápidamente de haber jugado aquello. Luego de eso, agarraron la Ouija
y como no tenían auto, decidieron ir al pie del cementerio más cercano con una pala. Obviamente, como era de madrugada, aumentó la tensión, debido a que las calles de ese cementerio eran muy poco iluminadas y al mismo tiempo muy descuidadas. En sí el cementerio era bastante bonito en la entrada, pero si nos fijamos más al fondo de ahí estaban tumbas más viejas, e incluso había llegado a ver la parte de un ataúd. Cuestión que, a pesar de que el cementerio estaba cerrado, decidieron trepar por un muro desgastado que en vez de usar alambres de púas, usaba vidrios con puntas afiladas. Llegaron al otro lado y con la pala cavaron un hueco lo más profundo posible, tanto que llegó un punto en que la tierra, de lo dura que era, se volvió inexcavable. Desde ese día la vida de ellos cambió. Si les soy sincero, no sé si de lo que la ouija está enterrada en el cementerio es real. Obviamente no pienso jugar a la ouija, solamente quisiera saber si es real, a no ser que me pique la curiosidad y la llegue a jugar algún día.